Bendiciones a todos los chicos para la escuela bíblica. ¿Quedó alguno? ¿Oliver? ¿No? Ok. Dios los bendiga. Abran su Biblia, hermanos, mientras buscan, doy una introducción. En Lucas capítulo 19, versículo 28 al 44. Ténganlo abierto ahí. Vamos a ir leyendo algunas partes, pero todo el texto que vamos a usar se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 28 al 44. Se acerca tiempo de la Pascua, se acerca el tiempo en el que recordamos toda esta situación desde la entrada triunfal hasta la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a iniciar con esta entrada en triunfal que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 28 al 44. La orientación que le quiero dar a este mensaje son aplausos y lágrimas. Aplausos y lágrimas. En algunos momentos, cuando celebramos cumpleaños, bodas, hace poco se celebró la boda de Luis y Nati, y hay alegría, y en algunos momentos también hay lágrimas, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando el novio le dice, muchas gracias, un aplauso para nuestra hermana, que le da agua a los sedientos. Cuando el novio le dice esas palabras emotivas, es un momento de alegría, pero se cruzan las emociones y por ahí corre alguna que otra lágrima, ¿no? Los hombres no lloran, ¿verdad, hermano? No lloran poco, chillan. Los hombres no lloran, y se les escapa ahí la lágrima, ¿no? De la emoción. Es un momento alegre, eso significa que está triste, eso significa que está arrepentido ya desde el principio. No, es la emoción, ¿verdad? Cuando hay alegría, cuando hay celebración, uno recuerda el amor, uno recuerda en un cumpleaños quizás el momento en que el hijo nace, uno recuerda en el aniversario de bodas, recuerda aquel momento del primer amor y del noviazgo y demás, y las emociones se cruzan y son lo que se llama lágrimas de alegría. Amén. Pero no ese es el caso de lo que vamos a leer en esta mañana. En esta mañana vamos a leer algo contradictorio. En medio de un gran desfile, en medio de una gran fiesta, la Biblia menciona que en esta entrada triunfal había alabanza, había gente gritando, había gente alegre, había gente que arrancaba las ramas de las palmas para alabar y para exaltar a Jesús, que sacaban sus ropas y las extendían por delante del burrito que venía entrando con el Señor, y había fiesta, había alegría. Pero en un momento dice que Jesús miró a Jerusalén y lloró. Pero este llanto, y ya lo vamos a estar viendo qué palabras se utilizan en el original para entender qué tipo de lágrimas era un llanto de tristeza. Y vamos a intentar en esta mañana sacar algunas enseñanzas y aprender algunas cosas a partir de estos aplausos y de estas lágrimas. Amén. Todo inicia en el versículo 28. En el versículo 28 tiene lugar el inicio de esta entrada triunfal, pero hay que mencionar que este era un tiempo de Pascua en aquel momento, y esto implicaba lo siguiente. ¿Por qué era importante? Era importante por lo siguiente. La población de Jerusalén, que generalmente era de 30.000 personas, en este tiempo de fiesta pasaba a más o menos 200.000 personas. O sea que la población de Jerusalén aumentaba significativamente. Muchas personas llegaban a esta ciudad. Y en este tiempo sucede lo siguiente. Dice el versículo 28, leo la Nueva Traducción Viviente. Después de contar esa historia, Jesús subió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfage y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo
y tráiganlo aquí. Si alguien le pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Parece que Jesús está organizando un crimen, ¿verdad? No sé si a usted le pareció, no parece que van a robar un burrito. Bueno, y cuando los vayan a acusar, ustedes díganle, el Señor lo necesita. Al entrar en un burro, montado en un burro, Jesús lo que está haciendo es cumpliendo una profecía que se encuentra en Zacarías, que fue escrita 500 años antes de este hecho. Zacarías 9:9 dice, alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Y dejo hasta ahí porque quiero aclarar que el pueblo de Israel ya sabía lo que estaba sucediendo. De hecho, unos 160 años antes había sucedido algo parecido con Judas Macabeo, un israelita que estaba intentando enfrentar al pueblo que oprimía al pueblo de Israel, que en ese caso no eran los romanos, eran los persas, y había juntado un gran ejército y entraron a Jerusalén y sucedió algo similar. La gente gritaba, la gente estaba contenta, arrancaban las palmas y las ponían por delante, había alabanza, había fiesta. Pero en aquel entonces, Judas Macabeo había organizado un ejército y estaban montados a caballos y venían con espadas y con gritos de guerra. Y unos días después murió y nunca resucitó. Entonces el pueblo se calmó y dijo, bueno, este no era, ¿verdad? Pero la gran diferencia entre Judas Macabeo y Jesús es que Jesús cumplió la profecía totalmente porque era así aquel que debían esperar. Judas Macabeo entró en un caballo de guerra y con una gran espada y con un gran ejército, pero Jesús, siguiendo Zacarías 9:9, dice, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Difícil es ir a la guerra encima de un pollino, ¿no? De un asno, de un burro, ¿no? Como que por ahí se te traba en la mitad del camino, quién sabe, ¿no? Y no quiere avanzar más y dice, ¡vamos a la guerra! ¡Dale que hay que avanzar! Y se queda ahí, trabadito. No da ningún tipo de prestigio entrar en un burro, ¿verdad, hermano? Ningún tipo de prestigio. No es que era un burro 0 kilómetros, porque dice que nunca lo había montado nadie, ¿no? Pero ni ahí tampoco da ningún tipo de prestigio. Quizás prestigio haría llegar en un Lamborghini, en un Ferrari, ¿no? Imagínense, Jesús venía en una Vespa vieja, que venía a los bombazos. Puf, 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 puf. No da ningún tipo de prestigio. Y estas entradas triunfales estaban acostumbradas a cierto prestigio. Jesús entró a Jerusalén como un rey humilde. Cada conquistador, cuando volvía de la guerra, llegaba a la gran ciudad y entraba por aquel arco del triunfo que algunas ciudades aún mantienen y son antiguas, aquellos arcos del triunfo por los que pasaban los conquistadores con las personas que atrapaban, con los tesoros, con el ejército sobreviviente encima de un gran caballo. De hecho, la historia cuenta que en el 45 a.C., el César entró por la entrada triunfal, por el arco del triunfo, en un carruaje de oro, o por lo menos enchapado en oro, que estaba siendo tirado por 40 elefantes. Mire qué exótico. ¡Guau! Eso sí que da 40 elefantes y atrás un carruaje de oro y arriba el César. Y ahí entraba, ¿no? Y eso, claro, eso llama la atención y llama a la gente que se junte y llama a que la gente lo alabe porque es un rey victorioso, es un rey que viene de la batalla. ¿Quién vio la película 300 por ahí? ¿Quién se acuerda de Jerjes? Aquel estaba todo, ¿no? Subido, ¿no? Y enorme encima de su carruaje raro que parecía un escenario de Lollapalooza andante y sus animales y demás, ¿no? Y era como, se imponía. Esa era la idea de las entradas
triunfales, un gran desfile, pero grande no por las alabanzas, sino grande por el que venía y toda su ostentación y sus carruajes y su poderío. Jesús entró en un pequeño burro. En este burro tranquilo, sin ningún tipo de arma, sin rehenes de guerra, sin tesoros del resultado de conquistar algunas ciudades, sin grandes guerreros, venían los discípulos alrededor, ¿no? El único más o menos que manejaba la espada, pero mal, era Pedro, ¿no? Porque quería arrancar cabezas y arrancaba orejas. No era un gran ejército. Jesús venía en son de paz. Y quizás en algún momento de tu vida tú pienses que Dios no te necesita y que ciertamente no somos unos puras sangres espirituales. Ciertamente no somos de estos caballos que tienen un crin hermoso que cuando le da el viento se mueve. El crin es esa melena del caballo, ¿no? Y que se mueve al viento. Y quizás no tenemos mucho dinero y quizás no tenemos muchas habilidades y quizás creemos que Dios no nos necesita, que no tenemos nada para darle al Señor. Pero este texto es bastante interesante en varios asuntos, pero el primero que yo quería destacar es que Dios no necesita grandes cosas para alcanzar grandes acciones. Dios no necesita que seas un pura sangre espiritual de generaciones y generaciones y generaciones, gente de Dios. Dios no necesita que tú tengas un apellido importante para usarte. Dios no necesita que tú seas un Graham. Dios no necesita que tú seas una Anacondia. Dios no necesita que tú seas un Palau. Dios no necesita que tú seas de un gran linaje de gente importante. Yo el otro día pensaba, porque yo no tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano, y pensaba en un poco la ventaja o la bendición o la riqueza espiritual que tiene una persona que nació en un hogar cristiano. Yo veía que Laurita de noche le lee historias bíblicas y le cuenta historias bíblicas a Oliver, que ni siquiera entiende todavía, pero que ahí pone cara de atención como que si entendiera todas las palabras y todas las historias y todas las canciones, y lo veía cuando yo de repente a la noche me levanto y voy a su cunita cuando está dormido y oro por él en silencio, porque si lo despierto eso es un desastre. Y yo digo, qué bendición que es crecer en un hogar cristiano. Pero no todos nosotros hemos tenido y gozado esa bendición. Y eso no nos hace menos delante de Dios. Tu historia no te hace menos delante de Dios. Dios te quiere usar, aunque tú no te veas como un gran pura sangre espiritual. Dios te quiere usar, a pesar de que tú creas que eres un burrito, 0 kilómetros, pero un burrito, un asno, un pollino, es todo lo mismo. A veces creemos que lo que tenemos y lo que somos es demasiado poco. Pero solamente falta la siguiente frase: el Señor te necesita. El Señor te necesita. Para que nos demos cuenta que sí, Dios nos puede usar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 dice: Dios ha elegido lo humilde del mundo, lo despreciado y lo que no es, para despreciar lo que sí es. Dios ha elegido lo humilde. A ver, levante la mano los humildes. Los despreciados. Los locos. A ver, lo humilde, levante la mano. Lo despreciado. Los locos. Esos son los que el Señor quiere usar.
Esos son los que el Señor quiere usar. Los que nadie daba nada, los que son despreciados, los que son humildes, los que están medio locos, para que nadie se gloríe y el único que se lleve la gloria sea el Señor. En ese desfile nadie le podía robar la gloria a Jesús. Ni un carruaje de oro, ni 40 elefantes, ni un gran caballo de guerra, ni un ejército, nada. El único digno de gloria, de hosana, de alabanza, de aplauso, era el Señor. Y queda claro cuando Cristo entra encima de un burro, que parece que es una sátira de una entrada triunfal. Parece que es una broma. Parece que era para reírse. Cuando todo el mundo espera, menos los judíos que recordaron la promesa, pero que todo el mundo espera que una entrada triunfal sea con parafernalia, sea con grandes carruajes, sea con oro, sea con animales exóticos, sea con animales de guerra, sea con ejército. Jesús entra en un pollino, en un burrito. Es como si yo me presente a una carrera de motos de grande velocidad con un triciclo pequeñito. Y Jesús entra de esta manera justamente por lo que 1 Corintios dice luego en palabras de Pablo, para que nadie se glorifique y para cumplir la promesa de Zacarías. Dios te quiere usar. El relato continúa, el versículo 36 dice, a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Y lo repito, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Esta escena es hermosa. Y un comentarista imagina, y quiero que imaginemos juntos, y dice lo siguiente. La procesión de Jesús fue diferente a la de los famosos conquistadores de la tierra. Abriendo el desfile estaban los ciegos a los que había devuelto la vista. El mudo, cuya lengua había soltado, entonó los más sonoros hosanas. Los cojos, curados por él, saltaban de alegría. Eran los más activos en romper ramas, correr y venir y agitarlas ante su Salvador. Las viudas y los huérfanos exaltaron el nombre de Jesús por los actos de misericordia que les había mostrado. Los leprosos a los que había limpiado extendieron sus vestidos limpios en el camino mientras los saludaban como el Rey de Gloria. Lázaro, cuyo cuerpo había probado la corrupción de la tumba, pero que luego se regocijó en el poder de la vida gloriosa, quizás conducía el animal que Jesús montaba. El texto dice que todos sus seguidores que habían visto milagros y señales sobrenaturales lo recibieron gritando. Y este comentarista trae todos aquellos que recibieron milagros y vieron cosas sobrenaturales y los colocó en aquella escena. ¿Quién ya ha disfrutado de algún milagro o de alguna acción sobrenatural en su vida? Diga amén.
El propio hecho de la salvación es el milagro más grande que una persona pueda observar. De hecho, y me adelanto un poco, la reacción de Jesús delante de dos circunstancias que vamos a observar ahora es la evidencia de que delante de Dios el milagro de la salvación es más importante aún que el milagro de la resurrección de un muerto. No de la resurrección de los muertos, ¿ok? De la resurrección de un muerto. Y vamos a observar el qué. Entonces, todos nosotros que hemos gozado el milagro de la salvación, el milagro de la salvación, tendríamos que estar gritando aleluya al costado del camino. Y encima, dentro de esta escena, usted que creo que ya nos pusimos dentro de la escena, ¿verdad? Dentro de esta escena en la que el cojo salta, el mudo alaba, el sordo escucha, bueno, y está ahí contento, y las viudas y los huérfanos que recibieron milagros y demás están ahí cantando y gritando de alegría, movidos por lo que Cristo hizo en sus vidas, vienen estos aguafiestas de los fariseos. Cristo de la gloria, qué bichito más insoportable. Vienen estos fariseos en el versículo 39 y llenos de hipocresía, llenos de arrogancia, llenos de malas intenciones. No le dicen al pueblo que se calle porque eran encima cobardes. Se van por Jesús y le dicen, maestro. Maestro mis narices, le dicen, maestro, llenos de adulación, dile que se callen. Me encantan las respuestas de Jesús, ¿no? Me hubiera gustado que se callen para que la Biblia dice, y las piedras cantaron, qué divertido, ¿no? Si yo les digo que se callen, hasta las piedras se van a poner a cantar. Y quizás en algún momento de tu vida alguien te dijo que pares de alabar. Quizás. Quizás en algún momento de tu vida alguien te dijo que pares de dar testimonio. Quizás en algún momento de tu vida entendiste, de alguna o de otra manera, que el camino de Dios no valía tanto la pena. Y aunque continuaste caminando en el camino de Dios, empezaste a dar tus fuerzas, tu energía, tu vitalidad para otras causas. Porque alguien o tú mismo creíste que no valía la pena alabar. No permitas que nadie te desanime en el camino del Señor. ¿Has permitido que alguien calle tus alabanzas? No permitas que la gente te intimide o te presione para que silencies, calles o te ausentes de tu testimonio personal en la escuela, en el trabajo, en el barrio, con tus amigos, con tu familia. Quizás alguien te dijo, no incomodes al abuelo, siempre le estás hablando de Cristo. Basta, cállate, que no ves que siempre estamos de fiesta y tú vienes con ese Jesús. Hace un tiempo escuché el testimonio de una persona, de un joven o una joven, lo voy a dejar abierto, porque no pedí permiso para contar. Y en un momento nos contó, hace muy poco tiempo, que había sufrido un tipo de persecución, porque estábamos hablando de persecución en ese momento, y que había querido hablar de Dios en la escuela y que se habían burlado, le habían dicho que se calle y demás, y hablamos de eso y oramos. Y me dio mucha alegría que después de un tiempo llegó con una persona de la escuela. Y yo digo, qué interesante que el diablo sabe a quién callar, ¿verdad? Aquel que está justo por dar fruto. Aquel que Dios justo lo está queriendo usar. Aquel que está empezando a caminar en el camino firme. Y nosotros no nos damos cuenta porque pensamos que somos unos burritos que no servimos para nada. Pero en realidad Dios nos quiere usar para ganar grandes batallas. Y el diablo nos convence de callarnos al costado del camino y nosotros poco a poco empezamos a alejarnos de las cosas de Dios. Y dentro de nuestros argumentos, que siempre son mentiras del diablo, nos alejamos de la iglesia.
que siempre son mentiras del diablo. Nos alejamos del grupo en donde nosotros pertenecemos, que es la congregación. Y aquellas brasitas que están calientes cuando están juntas, si una se separa y se aleja del calor, poco a poco se enfría, por más que continúe blanca y parezca que está caliente. ¿A quién le has creído para alejarte de Dios? Que vos has permitido que se enuncie dentro de tu mente para apartarte del ministerio. ¿A qué diablo inmundo le has dado oídos para alejarte del camino del Señor? No hay otra causa que valga la pena. No hay otra causa. Y disculpen mi voz, prediqué el viernes y no tuve la peor idea de decirle a los chicos que iba a poner la predicación en internet y me quedé hasta las 4 de la mañana grabando y poniendo la predicación en internet. Ayer vinieron mis sobrinos y estuvieron todo el día a casa y aquí estoy predicando y ya no tengo voz ni para nada. Se me salen los agudos. Pero ¿a quién le has creído? ¿Qué argumento razonable y psicológicamente aceptable has escuchado para perder tus días sin darle tu mejor a Dios? Tu mejor, tu fuerza, tu ánimo. Y déjame decirte, ¿qué importa esta vida si es un suspiro comparado a la eternidad? El texto dice, no puedo comparar esta tribulación pasajera con la gloria venidera. Porque es tan tonto como que tú me digas, dame €1 que te doy 1.000.000. Y yo te diga, no, mi euro es muy importante. La voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 12, es buena, agradable y perfecta. Y nosotros insistimos en hacer nuestra propia voluntad, o lo que es peor, la voluntad del diablo, que nos aleja del camino del Señor solamente para separarnos y asesinarnos, porque no viene para otra cosa que no sea para robar, matar y destruir. Nosotros somos los que creemos que esto es un juego de niños. Pero esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. Y nosotros estamos participando de ella. Y Dios nos quiere usar para traer libertad al cautivo, para traer sanidad al enfermo, para traer salvación al impío. Y nosotros usamos nuestra energía para pasar de fase en la PlayStation. Cristo de la gloria. Y nosotros usamos nuestra energía para dormir una siesta extra. Cristo de la gloria. Nosotros que somos los elegidos por Dios para traer esperanza a la ciudad de Tenerife, nos escondemos en nuestras cuevas. Cristo de la gloria. Que Dios tenga misericordia de los que nos mandan a callar, pero más misericordia tenga de nosotros que callamos. De nosotros que callamos. Y discúlpeme, hermano, pero antes de caerle bien a usted, yo le quiero caer bien a Dios. Discúlpeme. Porque usted a mí no me ofrece ni un café y Dios me ofrece vida eterna. Gloria a Dios. No te dejes intimidar, no te calles, no te silencies, no te ausentes. Vuelve al camino, vuelve a la obra, vuelve a caminar con fuerza, vuelve a ser ejemplo, vuelve a ser testimonio, vuelve a glorificar a Dios, vuelve a pararte al costado del camino, vuelve a arrancar ramas de palmas, vuelve a estirar tus vestidos delante del Señor, vuelve a glorificar, vuelve a gritar, vuelve a vivir para Cristo. Una vida de alabanza es una actitud diaria. Así que alaba al Señor, aunque los fariseos te manden a callar. Gloria a Dios. Y llegamos al momento de las lágrimas. Llegamos al momento de las lágrimas.
el versículo 41. El versículo 41 dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Cómo quisiera que hoy tú, le dice a Jerusalén, entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Aquí encontramos lo raro de este texto, porque en medio de las alabanzas se escucha un llanto de agonía. Raro, ¿verdad? En medio de una fiesta, en medio de un desfile, en medio de una entrada triunfal, se escucha un llanto de alegría, de tristeza profunda. Jesús estaba llorando en el desfile. Y aquí que aclaro los diferentes llantos. El llanto de Jesús con Lázaro cuando muere y el llanto en esta ocasión en la entrada triunfal. En el funeral de Lázaro, su amigo, cuando Lázaro muere y Jesús llora, la palabra griega que se usa en la escena es dacro. Solo para molestarlo, diga conmigo, dacro. No le salió de vuelta, dacruo. Estupendo. Esta palabra significa un llanto silencioso. Esa escena de que una única lágrima rueda por tu mejilla. ¿Sí? Dacro. Un pequeño llanto y una pequeña lágrima. Pero la palabra que se usa aquí en Lucas 19 es klaio. Diga conmigo, klaio. Para molestarlo, porque no se lo va a acordar después, pero no importa. Que significa un fuerte grito o un lamento. Un fuerte grito o un lamento. ¿Vieron estas escenas de películas que una madre ve que su hijo muere y pega ese grito? ¡Ah! ¿Cómo me salió? Ese grito agónico, ¿no? Y ese llanto que no se acaba y esa lágrima que parece que se rompió la manguera adentro, ¿no? Y esa es la palabra klaio que se usa aquí en Lucas 19. Y es por eso que se escucha. Jesús no iba de camino y vio Jerusalén y tuvo un sollozo nada más y una lágrima. No se hubiera escuchado, ¿verdad? Pero es un llanto, un grito desolador. Y aquí es donde yo les digo, para Jesús el milagro de la conversión es más importante que el milagro de la resurrección. Porque delante de su amigo muerto llora un poquito, se le cae una lágrima y va y lo resucita, ¿verdad? Pero claro, delante de la no conversión de Jerusalén, delante de una Jerusalén que le dio la espalda a Jesús, delante de una Jerusalén que no quiso creer, por simple hecho del libre albedrío, por el simple hecho de la elección de las personas, Jesús observa esa situación y le da un llanto y una tristeza profunda. Pero entonces, ¿por qué lloró Jesús? Dos cosas. La primera, Jesús lloró por una creencia superficial. Antes de que esa semana de la entrada triunfal termine, los que estaban glorificando a Dios en el principio de la semana lo estaban abuchando en el final de la semana y diciendo: crucifíquenle. Porque estas personas buscaban un libertador que les hiciera la vida más fácil. Los judíos esperaban que este Mesías que entraba en un burrito los iba a liberar del yugo de los romanos, les iba a devolver la independencia, iban a volver a ser una nación libre, iban a tener una vida más fácil. Y como no recibieron una vida fácil y Jesús estaba preso, se dio vuelta la tortilla. Hoy Jesús nos mira y llora
por nuestro nivel superficial de compromiso con Él en nuestras vidas. Aquellos adoraban y cantaban cuando todo parecía que estaba bien. Seguro que quizás los descendientes de los que glorificaron a Judas Macabeo en el 160 antes de Cristo, ¿verdad? Y después Macabeo estaba preso y cada uno se fue silbando para la casa bajito. ¿Tú no andabas con Judas Macabeo? No, ¿qué más Judas Macabeo? ¿Quién es ese loco? Y cuando lo mataron, y no más todavía, ¿verdad? Un compromiso superficial con Judas Macabeo, pero después un compromiso superficial con Jesucristo. Porque como Jesús no le dio lo que querían, simplemente se alejaron. Y quizás alguien nos hizo creer que la vida cristiana implicaba que nosotros íbamos a recibir muchas cosas, que íbamos a hacer los bam, bam, bam del barrio, que íbamos a tener las mejores cosas, que íbamos a tener un montón de dinero, que nos iba a ir perfectamente en la vida, que nunca íbamos a tener ningún tipo de problema. Y es más, cuando alguien anda en pecado, cuando alguien anda enfermo o en problema, pensamos que anda en pecado. Porque hacemos una relación entre el bienestar y la bendición de Dios. ¿De dónde sacamos eso? No tengo ni idea. Hacemos una relación directa entre el bienestar y la bendición de Dios. Si Dios me bendice, yo tengo que estar bien. Tengo que andar bien vestido, tengo que andar en un buen coche, tengo que andar en un buen trabajo. ¿Dónde está escrito eso en el texto bíblico? Este grupo de personas que esperaban buenas cosas, al final de la semana empezaron a gritar que crucifiquen a Jesús. ¿Quién nos hizo creer que la vida cristiana es una vida de bienestar? Muchos buscan en la iglesia solo milagros. Los panes y los peces. Muchos en la iglesia vienen por una especie de poder sobrenatural que ellos quieren usar para que la voluntad propia de sus vidas se realice, sea lo que sea. Cuando todo en la Biblia y en el cristianismo se trata de rendirnos, abandonarnos y buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y dejar nuestra vida cumpliendo esa voluntad. Todo lo contrario. ¿Se dieron cuenta? Buscamos algunos poder en la Biblia y en Dios para cumplir nuestra voluntad. Cuando el cristianismo es rendirnos, abandonarnos, descubrir la voluntad de Dios y dejar nuestras vidas para cumplir la voluntad de Dios. No investigan en la Biblia para buscar la verdad, buscan en la Biblia conveniencia. Otros van a la iglesia el domingo y cantan aleluya, hosana, sea alabado. Y con su deshonestidad, con su lenguaje malo, con sus malos hábitos, el lunes, el martes y el miércoles están gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús llora por nuestra creencia superficial. Y el último, Jesús llora por la ceguera espiritual. El corazón de Jesús se rompió porque los judíos no podían verlo. No podían reconocer que Él era el Mesías. Dijo, si entendieras hoy lo que trae la paz, pero ahora esto está oculto a tus ojos. Porque ellos creían que la paz la traía la espada, el caballo de guerra, el carruaje de oro, los 40 elefantes. Ellos creían que la paz se conseguía a través de la guerra. Ellos creían que la paz se conseguía a través de la espada, de la muerte, de la conquista, de derrocar a los romanos. Pero Jesús es muy claro, dice, si entendieras hoy lo que realmente trae paz. Paz sin guerra. Paz de espíritu, paz en nuestras mentes, aunque todo nos esté yendo mal, paz en nuestra conciencia, aunque todo nos esté yendo mal. Jesús hizo una asombrosa profecía aquí que se cumpliría 40 años después, que es una profecía real. 40 años después de Jesús diciendo estas palabras aquí en el texto, por el año 70 después de Cristo, Jerusalén, los romanos se cansaron de las inconveniencias de Jerusalén y rodearon a Jerusalén. El general Tito construyó muros alrededor de Jerusalén y destruyeron la ciudad y no quedó piedra sobre piedra.
Esto es histórico y sucedió. La destrucción general de Jerusalén fue la consecuencia que el pueblo judío experimentó por rechazar a Jesús como Mesías. Rechazar a Jesús trae destrucción. Rechazar el plan de Dios para nuestras vidas, no verlo, no entenderlo, ignorarlo, rechazarlo, trae destrucción a nuestras vidas. No habrá piedra sobre piedra en nuestra vida. No habrá alegría, no habrá esperanza, porque hemos rechazado a Jesús o hemos rechazado sus planes. Las palabras más tristes de este pasaje, ya terminando, se encuentran en el versículo 44. El pueblo de Israel no reconoció la venida de Dios. En otras palabras, Jesús afirma ser Dios, Rey, pero la gente no lo reconocía, por lo que no lo recibía. Al no reconocerlo, no lo recibimos. Al no darnos cuenta quién es, no lo recibimos. Yo a veces conversando con las personas que no conocen al Señor, le digo, mira, ya intentaste todo, ¿sí o no? Yo tenía un familiar que ya había intentado con todo, andaba enfermo y había intentado con todo, ¿eh? Con los curandés, con el médico obviamente, con el curandero, con las piedras mágicas del Himalaya, con las piedras mágicas de todos lados. Con las 7 esferas de Dragon Ball, había probado todo. Todo, absolutamente todo. Todo. Sí, todo. La piedra filosofal, todo había intentado. Todo. Absolutamente todo. Y le digo, mira, probaste con todo. Te fuiste a aquel brujo, que se fue un brujo que se perdió en el medio del campo y casi lo roban. Estás como loco buscando brujo en el medio del campo. ¿Por qué no le das una oportunidad a Jesús? Yo sé que no lo reconoces, yo sé que no te das cuenta, pero ¿por qué no le das una oportunidad a Jesús? Y en esa noche oramos y en esa noche se curó. ¿Por qué no le damos una oportunidad a Jesús? Porque no lo reconocemos y hace falta que alguien se lo presente. Y cuando desafiamos a la gente, lo reconocemos, lo recibimos. Y termino con esta historia real. Esto sucedió en Escocia. Habían 2 personas que estaban navegando en el río, en Escocia, y decidieron ir a la costa y hacer un poco de exploración. Y empezaron a caminar por la isla y a ver qué había por el lugar, pero la cuestión es que se perdieron y ya se había hecho de noche. Entonces dijeron, bueno, vamos a intentar encontrar a alguien que nos dé cobijo, abrigo. Y dice que golpearon una puerta y le dijeron a la persona, por favor, ¿nos podrías dejar dormir aquí hoy y nos darías algo de comer? Nosotros te pagamos. Y esta persona de noche los vio así medio raro, le dijo, no, váyanse. Y los expulsó. Esta persona tocó la puerta de al lado, estas 2 personas tocaron la puerta de al lado, le dijeron lo mismo, la persona los recibió, los dejó entrar, les dio techo, les dio comida, pero lo que no se habían dado cuenta es que estos hombres, uno de ellos era Eduardo, príncipe de Gales, que unas semanas después se convirtió en el rey Eduardo V. Imagina la vergüenza de la persona que no reconoció al príncipe, ahora rey, y no lo recibió en su hogar. Jesús es el Rey de Reyes. Y corremos el riesgo de, por no reconocerlo, no recibirlo. Los judíos no lo reconocieron, no lo recibieron. Nosotros corremos el riesgo hoy, en el 2022, de no reconocerlo y no recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Pero también corremos el riesgo de no reconocer sus planes y no recibirlos. Y poco a poco enfriar nuestro corazón. Póngase de pie, yo quisiera orar con usted. Pueden pasar, mis hermanos.
Es tiempo de que le abramos nuestra puerta del corazón al Señor y dejemos que el Rey de paz entre. Dejemos que este Rey que merece todas las alabanzas, que este Rey que merece todos los desfiles, este Rey que merece todos los aplausos, este Rey que merece todas las canciones, entre a nuestro corazón. Le voy a pedir que cierren sus ojos ahí donde está, por favor. Denle el privilegio de la privacidad a la persona que tiene a su lado. Cierre sus ojos, solo un instante. Solo un instante. Y la primera pregunta que te quiero hacer a ti que estás ahí sentado, si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, si estás reconociendo que Él es Rey de Reyes y lo quieres recibir en esta mañana como tu Señor y como tu Salvador, si te das cuenta que Él es la salida, es la solución, es la esperanza, es la vida, es el camino, la verdad, y lo quieres recibir en tu corazón, te pido que ahí donde estás, con los ojos cerrados, levantes tu mano derecha bien alto. Levanta tu mano derecha bien alto, bien alto, bien alto. Alto, que están todos los hermanos con los ojos cerrados. Yo se los pedí y ellos son fieles y honestos y están con los ojos cerrados. Así que, con los ojos cerrados, por favor, levanta tu mano derecha bien alto, bien alto, bien alto. Gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios por tu vida. Manténla bien alto, Gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero que todos repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias porque hoy te reconozco. Gracias porque me doy cuenta quién eres. Gracias porque hoy veo que tú eres Dios y Rey. Y como te reconozco, te recibo. Y te pido que entres a mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, a cada rincón, a cada cuarto, a cada historia. Mi vida es tuya. Anota mi libro en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.